En los últimos siglos de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna se produjeron cambios muy importantes en la forma de pensar, en el arte y en la religión. Tres ideas clave para entender esta transición son el humanismo, el renacimiento y la reforma. Aunque están relacionadas, no son lo mismo. El humanismo es una nueva forma de pensar. El renacimiento es una etapa cultural y artística influida por esas ideas, y la reforma es una gran ruptura religiosa dentro del cristianismo. El humanismo nació en Europa, sobre todo en Italia, y se extendió desde el siglo XIV después de Cristo. Los humanistas defendían que el ser humano debía ser el centro del interés, y por eso se habla de una visión antropocéntrica, centrada en el ser, frente a la visión medieval más teocéntrica. No significa que dejaran de creer en Dios, sino que empezaron a valorar más la razón, el conocimiento, la educación y las capacidades humanas. Los humanistas admiraban la cultura de la antigüedad clásica y querían recuperar el estudio de Grecia y Roma, sus textos, su filosofía, su literatura y su idea de armonía. Por eso impulsaron el estudio de lenguas clásicas y de obras antiguas. Además, creció la importancia de la educación y del pensamiento crítico. Un factor que ayudó mucho a difundir estas ideas fue la imprenta, que permitió copiar libros más rápido y a menor coste. Con más libros circulando, el conocimiento se expandió y más personas pudieron acceder a nuevas ideas. El humanismo también impulsó la curiosidad por la ciencia, la observación y el estudio del mundo, y contribuyó a cambiar la mentalidad europea. El Renacimiento fue el movimiento cultural y artístico que se desarrolló a partir de estas ideas humanistas. Comenzó en Italia y se extendió por Europa entre los siglos XV y XVI después de Cristo. Se llama Renacimiento porque renace el interés por el mundo clásico. En el arte renacentista se buscó la belleza basada en la proporción, el equilibrio y la armonía. También se empezó a representar al ser humano de forma más realista, mostrando el cuerpo y las emociones, y se desarrolló la perspectiva para dar profundidad a las obras. En arquitectura se retomaron elementos clásicos como columnas y cúpulas. En pintura y escultura destacaron artistas muy importantes, y se valoró mucho la figura del artista como creador. Además, el Renacimiento se relaciona con la idea de que el ser humano puede conocer el mundo mediante la razón y mejorar su vida con el conocimiento. Esto favoreció avances culturales y científicos, y coincidió con grandes cambios como los viajes oceánicos y el contacto con nuevos territorios. La Reforma fue un movimiento religioso que comenzó en el siglo XVI después de Cristo y provocó una gran división dentro del cristianismo occidental. El inicio se suele relacionar con Martín Lutero, que criticó algunos aspectos de la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias
iglesias y la corrupción de parte del clero, Lutero defendía que la salvación se consigue por la fe y que la Biblia debía ser la base principal de la religión. Sus ideas se difundieron rápidamente por Europa y así aparecieron nuevas iglesias cristianas separadas de Roma, conocidas de forma general como protestantes. La reforma no fue igual en todos los lugares. En algunos territorios se desarrolló el luteranismo, en otros surgieron corrientes como el calvinismo, y en Inglaterra se consolidó la iglesia anglicana. Esta división religiosa tuvo consecuencias políticas y sociales. Hubo conflictos, guerras de religión y cambios en el poder de los reyes y los estados, ya que muchos gobernantes apoyaron o rechazaron la reforma según sus intereses. Como reacción, la Iglesia Católica impulsó la Contrarreforma, un conjunto de medidas para reformarse y frenar el avance protestante. Entre ellas destacó el Concilio de Trento, que reafirmó la doctrina católica y buscó mejorar la disciplina del clero. También crecieron nuevas órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, que impulsaron la educación y la expansión del catolicismo. En resumen, el humanismo puso el foco en el ser humano, la razón